De la desaparición de Jorge Matute, según la propia jueza Carola Rivas, estaríamos llegando a la verdad, Paula. Y lo que más me impresiona es cómo descartó las hipótesis iniciales. No habría habido golpiza, tampoco pelea, ni relación con tráfico de drogas, ni crimen por celos. ¿Esto habría sido un ataque sexual, Paula? ¿No te llama la atención? Muchísimo. Le hago la pregunta a ustedes. Sí, claro. Luego de Muchísimo. 18 años que surja esta nueva teoría, esta nueva tesis que finalmente indaga hoy día la jueza Carolina Rivas y que da a conocer públicamente, que se le hace primero conocer a la familia como corresponde. Hubo una reunión la semana pasada con María Teresa Jones y su abogado Fernando Senger allá en Concepción, y la verdad es que estamos todos con como entre la incertidumbre y extrañados. Esa es la verdad. Quienes hemos cubierto el caso durante muchos años, también lo puede dar usted cuenta, inspector. Esta noticia deja con muchas dudas, más dudas que certezas. Pero fue una arista que en algún momento se analizó. Se analizó que Sí, tiene al comienzo, toda ¿no? la Y razón. después se desestimó, ¿no? Estamos hablando de 1999-2000, cuando Al comienzo, surgieron, comienzo, no claro. te estoy mintiendo, 20, 30, 40 Sí, teorías exacto. diferentes. Sí. Esta fue una, pero fue una teoría que se dejó a un lado Sí. inmediatamente. No hubo una indagación como uno esperaría. Es que también no creo que se hayan podido en ese momento indagar 20, 30 teorías diferentes, pero en ese minuto sí. Yo lo escuché, todos quienes hemos Claro. reporteado este tema lo escuchamos en ese minuto. Un supuesto ataque sexual que habría sufrido Coque de parte de una banda. Ahora, lo que más me llama la atención, y lo podríamos comentar, inspector, es que la jueza habla que no estamos hablando de un grupo organizado criminal, sino jóvenes o personas que en esa época, hablan de 10, de los cuales varios estarían muertos, buscaban sexo casual. O sea, esa frase a mí no me deja llamar la atención Es porque extraño. para empezar aquí hablamos de una violación o de un crimen sexual. Sexo casual ya me parece extraño. Distinto. Y dos, Además, Paula, ¿cómo? que son cosas distintas, porque uno Ah, puede son cosas entender súper gente que anda diferentes. buscando sexo casual, Súper pero lo diferente. otro es organizarse, porque tiene que haber un modo mínimo operandi. de organización o de Sí. planificación, por ejemplo, para tomar el pentobarbital Así es. y administrarlo a quien quieren. hay un dolo, sea hay una abusado. intención, Exactamente. hay un modo operandi, pero la jueza dice acá, no estamos hablando de una organización delictual. Bueno, pues esta organización no delictual fue capaz de mantener durante 18 años la verdad oculta. ¿No les llama a ustedes la atención? ¿Usted, inspector, no le llama la atención eso? Paula, permíteme decirte algunas cositas al respecto. Todos sabíamos de esta historia, todos. Bueno, perdón. Del ataque sexual, Claro, o supuestamente. los de esa policías teoría. sabíamos, y creo los periodistas también, ¿no? Sí, claro. Algunos, entre otras hipótesis que se manejaron Varias. en un momento. Pero casi cayó, fíjate, en el terreno de lo que se conoce como especulación policial en un principio. ¿Por qué? Porque se presentó la primera contradicción que conocen muy bien mis colegas de delitos sexuales, área en el que yo también trabajé. Y es lo siguiente, de que a ver, ¿cómo lo explico esto sin caer en morbosidad? Sí. Voy a cuidarme mucho, pero que la gente lo entienda. Bajo influjo de ciertas drogas, por un comportamiento del organismo, ya ahí dije todo, ¿ah? No es atractivo el abuso sexual de una persona. Sí. Lo dejé clarito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y esto lo sabemos todos los especialistas que hemos trabajado en delitos sexuales. Entonces se cae por sí mismo esta hipótesis solamente con ese apéndice. Pero hay otro tema más. En el comportamiento sexual de los enfermos que operan de este modo, 10 personas no caben, para decirlo de alguna Claro. manera. Siempre se busca la idoneidad del grupo pequeño, Ya. por razones que también no son dignas de comentar en televisión, pero que la gente entiende. Pero, inspector, no puede ser que estas 10 personas, por ejemplo, Que uno estén se haya involucradas preocupado- en la muerte. Claro, uno se haya preocupado de conseguir el pentobarbital, otro se haya preocupado de dárselo porque era a través de pastillas, no inyecciones. Entonces, que a lo mejor se lo puso en la bebida donde haya sido, otro que lo había sacado del lugar. O sea, que no todos estén involucrados en el acto sexual. Según la jueza, sería a través de comprimidos. Se habría descartado la inyección. Sí, por que eso. es lo que se planteaba Exacto, también. por en eso. algún Entonces, tiene que ser que alguien se le haya puesto una bebida, algo, no sé, que todos hayan hecho cosas distintas estas 10 personas. Es la ¿Puede única ser? explicación razonable. Por eso lo que viene en adelante es muy interesante de que estemos atentos, ¿no? Conozcamos detalles de realmente qué pasa detrás de esa tesis, qué habrá pasado en esos años. Efectivamente se trata de un grupo de personas que buscaban sexo casual y una arista fundamental que ustedes van a ver en detalle a continuación. La jueza plantea que esta pista habría sido, al parecer, intencionalmente oculta por la propia policía, porque la documentación se encontró en una oficina de la Policía de Investigaciones oculta. Vamos a ver detalles. Dentro
vorágine de la noche trataban de ubicar algún sexo casual. Por lo menos me voy más tranquila porque el caso no se cierra. Ubicamos en una carpeta olvidada en una bodega de la PDI. Tengo temor a que esto no sea más una tercera teoría. Serían 10 personas, un grupo que habría intoxicado a Jorge Matute Jones. Se reunían para eventuales encuentros de sexo casual. Es el gran y último vuelco en este caso, que ya cumple 18 años. Es la tercera teoría del caso. Una nueva arista que produce otro vuelco en la desaparición y muerte del estudiante universitario. A 18 años de ocurrido este hecho, la ministra en visita, Carola Rivas, entregó detalles sorpresivos sobre un grupo de abusadores sexuales que operaba en las noches de Concepción. Y además entregó un antecedente que habría sido ocultado o se habría perdido en dependencias de la Policía de Investigaciones. Siempre tuvimos un grupo de personas que eventualmente concurrían a ciertos lugares, locales nocturnos, por lo general apartados de la ciudad, donde no se podía sino acceder si no fuera en auto, y que dentro de la vorágine de la noche trataban de ubicar algún sexo casual. ¿Por qué algo tan importante habría sido olvidado u ocultado en una oficina de la PDI? ¿Quién habría justamente olvidado una pista que podría ser clave para esclarecer este caso? Son las preguntas sobre este nuevo giro de la historia de Coqui. Ubicamos en una carpeta olvidada en una bodega de la PDI la referencia hecha por un inspector de la época sobre un joven que en la misma discoteca había recibido un trago, al parecer con algo en su interior, que lo había hecho perder la conciencia, no recordar nada y aparecer días después a varios kilómetros de la discoteca sin saber ni cómo ni cuándo llegó. Al parecer, la situación vivida el año 1999 por Jorge Matute Jones, al parecer no habría sido la primera, al parecer. Por lo menos me voy más tranquila porque el caso no se cierra. Ella ya nos dio cierto uniforme. A 18 años, son más dudas que respuestas las que se tienen respecto a la desaparición de Matute Jones. Porque no puedo entender que después de 18 años sigamos hablando de este mismo tema y estamos en las mismas condiciones que hace 15 o 18 años atrás. Y creo que aquí hay una deuda, especialmente hacia la familia, hacia una ciudad y hacia un país. Por los tribunales de justicia han desfilado un sinnúmero de personas que estuvieron aquella noche en la discoteca La Cucaracha y un sinfín de reportes policiales. Dentro de este grupo se encuentran los 7 jóvenes que fueron procesados por obstrucción a la justicia por la ministra del caso, en aquel entonces Flora Sepúlveda. Sin embargo, en febrero del año 2001, la Corte de Apelaciones de Concepción aceptó 2 recursos, uno de amparo y otro de apelación, presentados por estos jóvenes, los que finalmente les permitió salir en libertad. A partir del 2006, el caso fue abierto y cerrado reiteradamente, sin obtener avances sustanciales. Yo lo que me pregunto, ¿quién le echó esta droga a mi hijo? ¿De dónde la sacaron? A lo que se refiere la madre de Jorge Matute es el cambio en la causa de muerte de su hijo. Intoxicación con un sedante que fue suministrado a COVID. Un fármaco conocido como pentobarbital. El informe del Servicio Médico Legal estableció la presencia de este barbitúrico que solo puede ser obtenido bajo receta médica. Hemos tenido respuestas bastante certeras y eso nos permite circunscribir y darle la importancia que tiene este medicamento como la probabilidad de ser el artífice de la muerte de Jorge Matute Jones. Concretamente se está hablando del pentobarbital, que pertenece a los barbitúricos, que es una sustancia que esencialmente se caracteriza porque tiene un efecto hipnótico y sedante, ¿ya?
y se utiliza fundamentalmente en el campo clínico para en diversos procedimientos. Las dos teorías que existían respecto a la desaparición y muerte del estudiante penquista es, por ejemplo, la entregada por el ex PDI, Héctor Arenas. Para él, Jorge Matute fue víctima de una golpiza que se escapó de las manos y donde involucraría a los primeros procesados en este caso. ¿Por qué algunos de ellos desaparecen a una hora coetánea con la desaparición? ¿Por qué están hablando desde un celular a las 3:20 de la madrugada? ¿Por qué en una posición determinada? ¿Por qué a las 4:26:29 uno de ellos llama a alguno de carabineros? ¿Por qué resultaron 2 vehículos rayados? Precisamente un automóvil Daewoo que estaba estacionado al lado del vehículo en que iba Jorge Matute. ¿Y por qué supuestamente resulta también rayado el auto donde viajaban los procesados? Una hipótesis totalmente contraria es la que expone el mayor en retiro de Carabineros, Andrés Ovalle, quien asegura que a Matute lo agredió uno de los guardias al interior de la discoteca y que después hubo un plan para esconder el cuerpo y donde estaría involucrado el dueño de ese recinto y algunos funcionarios policiales. Y Jorge Matute fue golpeado por uno de los guardias que lo trasladó desde donde se encontraba en el interior hacia afuera a golpes, y la golpiza terminó prácticamente al ingreso o entrada de la discoteca. La golpiza que le dio este guardia fue de tal magnitud que las lesiones le habrían ocasionado la muerte con posterioridad. Cuando se determina, ¿no es cierto?, el estado de gravedad en el que se encuentra, se trató de planificar una situación en donde fingieran un accidente o que lo habían encontrado botado en la carretera y lo trasladaron, ¿no es cierto?, a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones, Jorge Matute fallece. Y es ahí en donde hay una planificación para hacer desaparecer su cuerpo. Y ahí es donde hay intervención de funcionarios policiales. Aquellos 7 jóvenes que fueron procesados por obstrucción a la justicia y que en el año 2001 quedaron en libertad, también comparten la tesis de la golpiza de un guardia y que ellos fueron acusados injustamente. La pregunta que ha rodeado estos 18 años de caso es quién o quiénes y por qué lo hicieron. Si tú te das cuenta, el caso Matute, para mi teoría, está resuelto. Si tú lees los expedientes, te das cuenta que 60 personas apuntan a que pasó una cosa y no se toma en cuenta. ¿Cuál sería la verdad, entonces? Está en el caso, yo no te lo puedo decir. Pero se acerca más a cuál teoría, esta de Ovalle. Claramente, pues Investigaciones vino aquí a gastar plata, a meter a 7 jóvenes inocentes presos. No entendías qué sucedía y estar ahí es un tema súper fuerte. Es un tema vejatorio, humillante. Es lo que quiero que me vuelvan la vida que me quitaron. Los 10 años que me quitaron. Quiero que alguien venga y me diga, sabes que nos equivocamos, todos tienen derecho a equivocarse. O sea, que me da un... Disculpa. María Teresa Jones no ha descansado desde el día 1 en que desapareció su hijo. Han pasado muchos años y su lucha por encontrar la verdad continúa. Lo dijo hace años y esa convicción se mantiene. Yo creo que no puedo asumir un duelo. Yo no he podido avanzar, me quedé en 99. Creo que cualquier madre haría lo mismo que yo, no sé, ¿no? Pero yo voy a luchar hasta el último, sea esta madre mientras tenga vida, salud y Dios me dé no sé cuánto tiempo más. Voy a seguir peleando, voy a seguir levantándome. Yo me quiebro, ustedes me podrán ver llorar un rato, pero yo me vuelvo a parar con más ganas y con más fuerza. Con la nueva tesis que maneja la ministra en visita, Carola Rivas, tiene más sentido la confirmación de la presencia del pentobarbital en el cuerpo del universitario. Así, por ejemplo, para la magistrada, es casi un hecho que Coque salió vivo de la discoteca La Cucaracha. La madre insiste que además del crimen, aquí hubo secuestro. Que pudo haber salido vivo y quizás muy ebrio, pero quizás lo de muy ebrio
puede hasta confundirse con los efectos propios de una droga como el pentobarbital. Mi hijo no salió por su voluntad, a mi hijo lo secuestraron, así que aquí cambia la carátula de muerte a secuestro. Tampoco voy a definir el tipo penal de secuestro porque, como vuelvo a insistir, el andar ebrio o el andar bajo los efectos de esta droga se puede confundir. Estamos en la casa de lo que se iba a pelear. Y una firma, hermano, para navegarle. Tenés más fuerza, no te aprovechí, no te aprovechí. Y me pegaba una cantada. De que de repente ya me fui, porque ya, porque por todo el me decía vago, que no está estudiando. Así era Jorge Matute, el alma de las reuniones. No está donde cuenta las peleas adolescentes con su hermano. Era el centro de mesa y cualquiera que contaba una buena historia era superada rápidamente por una historia de Coqui. Hoy serían cerca de 10 los involucrados en esta nueva arista, en este vuelco, uno más en el caso Matute, y donde según la propia ministra se trataría de un grupo de abusadores sexuales que buscaba relaciones casuales en centros nocturnos de Concepción. De aquellos 10 posibles nuevos sospechosos, hay algunos fallecidos, pero otros vivos y que podrían responder ante la justicia. Coque habría sido, según esta teoría, una víctima. ¿Qué pasó para que hayan decidido terminar con su vida y hacer desaparecer el cuerpo por muchos años? Esta respuesta aún no la tiene la ministra que investiga este caso, pero posiblemente esté muy cerca de responder. Lo que se iba a pelear, y una firma, hermano, para navegarle. Tenés más fuerza, no te aprovechí, no te aprovechí. La familia Matute está con mucha impotencia, lo ha dicho expresamente, y también con mucha rabia. Alex Matute planteaba en la nota también que no pueden creer que después de 18 años sientan que siguen en lo mismo, descubriendo nuevas teorías e incluso pensando que esta podría ser una teoría más dentro del saco, por plantearlo de alguna forma. Hay un poco de desesperanza también en ello y se puede entender. O sea, han soportado tanto durante tantos años que esta situación en particular, que llama la atención básicamente porque se trata de una teoría de 1999. Exactamente, y que se desestimó. Y ahí entra una lógica, Paula, que uno podría encontrar bien impresentable, porque había muchas hipótesis en las distintas policías y que ellos mismos se dedicaban a desacreditar la de la otra policía y finalmente no es ninguna de esas. Estamos hablando que una que se dejó de lado. Da para pensar harto también. Da mucho para pensar en muchos sentidos. Aquí hablamos que también son varios los magistrados que pasaron por esta causa, simplemente no haciendo casi nada. Lo que plantea la jueza hoy día, que es sin duda un avance, y hay que destacar también lo positivo, tiene que ver con lo del pentobarbital. Esto nunca se había hablado antes. Ella plantea como la causa de la muerte. Dice que científicamente ella ha comprobado que Jorge Matute Jones habría fallecido 6 horas después de haber tomado el pentobarbital en cápsulas. Porque también se habla en un minuto que puede haber sido una inyección, que puede haber sido algo que le vertieron en su trago. Comprimido. Comprimido, Yeah. 6 horas después, él habría salido con vida desde la discoteca y 6 horas después habría fallecido. Paula, hay un tema que yo me pregunto permanentemente respecto a este caso, es si conocemos realmente toda la información que existe en la carpeta investigativa. Entiendo que hay un cuaderno secreto que no ha tenido acceso a la familia y por lo tanto que ahí también podría haber antecedentes importantísimos para ver si efectivamente esta nueva teoría tiene más sustento del que conocemos hasta ahora. Ella informó el término parcial del secreto, del cuaderno secreto, y entregó parte del sumario a la familia el día viernes pasado. Sin embargo, como tú bien dices, todavía queda información secreta en ese cuaderno y quizás ahí, inspector, podremos encontrar alguna información importante. Paula, dentro de esta hipótesis, me pregunto yo, el delitos sexuales en la zona penquista tiene un fichero de muchos años, un largo fichero. O sea, le estoy diciendo a la gente de que se conoce en ese sector, en esos años, a quienes están cometiendo delitos relacionados con el sexo. ¿Este fichero lo tendrá ella a mano? ¿Se habrá recuperado de la Policía de Investigaciones? Porque como es un antecedente que igual nos llega a la Central de Santiago,
debiese estar ahí. O sea, me imagino que sí. Ahora ella plantea que de los 10 sospechosos que estarían involucrados en este supuesto grupo de personas abusadores sexuales, algunos de ellos están muertos, pero sin embargo durante estos 18 años todos habrían dado declaración. Entonces los tendrían sumamente identificados, según la jueza. Y ahora, Paula, ¿todo se va a centrar en esta arista de la investigación? O sea, ¿las otras teorías quedan descartadas entonces? Judicialmente sí, toda vez que la ministra Rivas planteó que tanto la teoría de Héctor Arenas, que acusaba a estos jóvenes, 7 jóvenes que fueron procesados en su minuto por obstrucción a la justicia, absolutamente descartado. Y por otra parte también la teoría que tenía André Ovalle, que estuvo sentado también en esta mesa conversando con nosotros, y que planteaba este tráfico de drogas al interior de la discoteca, donde habían redes de protección por parte de la misma policía, también fue descartado por la jueza. Ahora, Paula, ¿qué te parece a ti también al inspector? Porque a mí me parece muy doloroso que han pasado 18 años en que se barajaron distintas hipótesis y que todos teníamos a ciertos culpables. Qué doloroso para la mamá de Jorge Matute, las distintas hipótesis que se barajaron y que se dio con mucho énfasis en distintos casos. Y más encima también para las personas que uno hubiera dicho, como por ejemplo el dueño de la cucaracha, que casi todos decíamos, todo indica que él finalmente muere y muere sin que nunca se haya dicho que era inocente. La muerte de Bruno Betanzo marcó un antes y después en este caso. Básicamente muchos plantean que él se llevó importante información a la tumba y eso es muy fuerte, especialmente para una mamá quienes todos hemos sido testigos de su lucha personal y familiar para poder llegar a la verdad. Hasta el día de hoy, las últimas declaraciones después de enterarse de esta información, le pide por favor y le suplica a la gente que sepa la información que dejen de hacerla sufrir. O sea, ¿ustedes se imaginan ese calvario de 18 años? Yo personalmente Lo cierto del careo que hubo con el señor Bruno Betanzo es un careo bastante ingenuo e inocente, por mencionarlo de alguna manera respetuosa. Sí, porque muchos critican esa labor judicial, digamos. Faltó una invitación más profunda ahí en términos de las preguntas que se le hicieron. Bueno, a uno le llegan estas cosas por medios informales. informales, como les pasa a ustedes los periodistas, ¿no? Y cuando uno lo ve de cerca, uno se pregunta realmente en presencia de quién está, detectives de primer grado que están empezando su carrera. O sea, no me cabe en la cabeza a mí tanta ingenuidad al momento de este. ¿Pero fue por negligencia esa ingenuidad? No, por ingenuidad, o sea, definitivamente no se hicieron preguntas ahí que debieron hacerse. Y uno se pregunta por qué no se hicieron. Entonces, era una muerte anunciada. Entonces uno se pregunta ahora, ¿es esta también una muerte anunciada? O sea, en unas semanas más se va a cerrar el caso. Exacto. Y bueno, y ahí sí que ya no hay nada más que hacer. O se va a pasar a otra hipótesis porque hay unas 2 o 3 más que en este careo, por ejemplo, ¿qué es lo que no se preguntó que se debería haber preguntado? No, yo no quisiera entrar en infidencia porque me podrían tirar las orejas por darme por conocedor de lo que no debo conocer. Perdón, inspector, pero vamos a comprar el hecho de que fue una ingenuidad o fue falta de experiencia del tipo que hizo. La ministra no tiene por qué tener esa expertise. No tiene por qué tenerla. Ella no es especialista en delitos sexuales, no es especialista en definitiva en ninguno de los delitos. Es una ministra de Justicia que viene de su carrera de jueza y de abogada, ¿no es cierto?, marchando a través del tiempo, pero los especialistas son los que la asesoran. Ella le pasa, como dice alguien por ahí, le pasa la pelota en este momento a ellos, porque quienes tenían esta información, comillas, oculta. Mis colegas, pues. La policía. Ahí está la pelota. Ustedes son los responsables. Y ellos son los que están detrás. Insisto, voy a eso. No vamos a comprar la tesis de que el policía que hizo esa entrevista fue ingenuo, le faltó experiencia o quizás quiso ocultar información. No quisiera responder. Me encanta tu pregunta, Cristian. ¿Sabes por qué? Es súper válida. Después de 18 años que han pasado y donde se procesó a 7 personas por obstrucción a la justicia, ¿por qué no pensar en procesar a policías por obstrucción a la justicia? Es que es muy raro, Porque una pista tan importante como esta, tan importante como para que la jueza esté concluyendo su investigación con ella, estuvo oculta durante tanto tiempo en un cuartel. Eso es lo que te iba a preguntar. No me deja de llamar la atención y es válido preguntarse, es válido dudar, ¿sabes qué? Es súper válido dudar. Y no se trata de tener falta de respeto con las autoridades judiciales, policiales. No es falta de respeto, es la duda legítima que puede existir después de tanto tiempo, Macarena. Sí, a ver, a mí me llama mucho la atención justamente lo que tú decías. Ahora aparece una nueva teoría por unos documentos que estaban desaparecidos, que nos habían entregado. ¿Qué explicación da la PDI de esta desaparición y cómo aparecen de repente un día para otro? Yo no he escuchado absolutamente ninguna explicación, me imagino que tratarán de darla, pero lo que plantea la jueza es que al interior de una carpeta en un cuartel de la policía
habría un testimonio de una persona que habría sido atacada sexualmente dentro de la cucaracha, una persona que fue atacada sexualmente, que no falleció, por cierto, porque entregó su declaración después de cómo fue su experiencia, que no se acordaba de nada. Le habrían suministrado pentobarbital. Sí, o sea, es una experiencia demasiado parecida Claro. a lo que vivió Jorge Matute, pero con consecuencias fatales. Entonces, en esa medida se toma esa arista, se junta con la arista del pentobarbital que la jueza arriba estaba siguiendo, y ella hace este cruce de información y finalmente llega a una conclusión. Y una conclusión que para ella es legítima, por cierto, como dice la Andrea, falta información del secreto de sumario de este cuaderno secreto para poder quizás concluir, y ahí podremos entender y creer y confiar en que es la verdad. Pero es súper legítimo que todos en sus casas y todo este panel, digamos, y todas las personas que han seguido este caso por tantos años, se cuestione este tipo de situaciones. Lógico, porque Paula, o sea, son dos casos demasiado parecidos para no haberlo considerado en el momento de la investigación desde un comienzo. ¿Qué pasa a partir de ahora con esta nueva teoría? ¿Puede haber nuevas diligencias, nuevos ¿Pueden haber tareos? procesamiento, Andrea? O sea, considerando lo que está pasando hoy día con este caso, no extrañe que puede ocurrir un autoprocesamiento. O sea, personas que hoy día de estas 10, algunas habrían fallecido según la jueza, hay un número indeterminado de personas que están vivas y que habrían participado de este ataque, tienen que ser procesadas. Tienen que ser procesadas. O sea, en este caso, si fuese... Lo que no significa una condena, ojo, lógico, porque estamos hablando de un caso que ha pasado 18 años, hay prescripción de por medio y varios antecedentes legales que se verán en su momento, pero podría pasar. Lo que sí es visible es de que en algún momento la señora ministra se vio en un momento de aflicción. Sí. ¿Por qué? Porque ella venía, lo sabíamos todos también, dispuesta a cerrar la causa, como ustedes saben muy bien. ¿Y qué ocurrió? Toda la prensa se ocupó de esto, toda la prensa especializada. Entonces hubo un revuelo justificado que a lo mejor ella no se imaginaba. Entonces cuando llega el momento del cierre y viene la entrevista con los familiares de Coque, bueno, nos encontramos con esta nueva arista, con esta nueva sorpresa, como una necesidad de alargar esto y cerrarlo en un mejor momento. Y eso a mí me llama por lo menos la atención. Ahora, inspector, se habla de estas supuestas 10 personas que estarían involucradas. Esto dejaría completamente afuera a Carmen y a Bruno Betanzos, a su mujer, porque se decía que ellos podrían haber conseguido el pentobarbital. ¿Pueden estar involucrados también con esta banda o no tendrían nada que ver? Lo malo del pentobarbital, bueno, lo malo desde una perspectiva entonces, que favorezca a quién, es que estas dos personas que tú señalas, precisamente quiere asociarla al sistema con el pentobarbital. Porque él tenía posibilidad de conseguirlo mucho más rápido. Claro. Pero esa acusación que tú me estás señalando es lo que no está en esa entrevista famosa de la cual te hablo hoy, el careo. ¿Ya? No está esa respuesta. Y es lo que todo el mundo se pregunta. Pero no habría ninguna manera de involucrarlo. No lo pudo hacer ella mientras estaba en vida. Yo quiero acotar que la jueza fue súper explícita también en plantear que ella descartaba por completo la participación de Bruno Betanzo y Carmen Cereño, diferente a la pregunta que tú le estás planteando al inspector desde su expertise. Pero sí ella es categórica, sumamente categórica en sus declaraciones que dio la recién pasada semana. Yo quiero que ustedes las revisen, que las escuchen con mucha atención, para un poco entender por dónde va la tesis de la jueza Arias. Siempre tuvimos un grupo de personas que eventualmente concurrían a ciertos lugares, locales nocturnos, por lo general apartados de la ciudad, donde no se podía sino acceder si no fuera en auto, y que dentro de la vorágine de la noche trataban de ubicar algún sexo casual. No estamos hablando de organización delictual dedicada a abusar sexualmente, estamos buscando personas que acostumbraban concurrir a estos lugares por sexo casual. Ubicamos en una carpeta olvidada en una bodega de la PDI la referencia hecha por un inspector de la época sobre un joven que en la misma discoteca había recibido un trago, al parecer con algo en su interior, que lo había hecho perder la conciencia, no recordar nada y aparecer días después a varios kilómetros de la discoteca sin saber ni cómo ni cuándo llegó. Yo quiero destacar 2 puntos de la declaración de la jueza. Yo también agregarle uno enseguida. Son muy importantes, inspector. Primero, ¿quién olvidó esa carpeta en esa bodega de la PDI? Que pregunta, ¿no? Sí, claro. Una pregunta que debería tener una respuesta y una respuesta que debería tener una consecuencia, creo. Punto número 1. Insisto también en el planteamiento que tiene la jueza respecto del sexo casual. Como que lo relativiza mucho. Y yo creo que este es uno de los pocos casos en Chile donde son un ejemplo de la injusticia en Chile. Son 18 años donde han pasado
demasiadas policías, demasiados jueces, demasiados sobreseimientos. 18 años, un grupo que busca sexo casual logró ocultarlo durante tanto tiempo. Por Dios, qué inteligentes son. Ahí está lo interesante. Un paréntesis. Ella usa la palabra siempre. O sea, siempre estuvo este antecedente. Pero ahora salió a la palestra después del presunto cierre que todos esperábamos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto del sexo casual, yo lo conversaba con mis colegas, ¿eh? Es algo muy especial, mi querida señora. Son dos palabras que no tienen por dónde encajar. Porque tal cual. Es tal cual. Porque no encaja el sexo cuando usted droga a una persona. Exacto. Y cuando son varios involucrados. Hay un dolo, una intencionalidad de por medio. Hay un dolo, una intencionalidad, lo estás diciendo, Paola. Entonces, esa parte refleja un poco la falta de expertise de la ministra, si es que es ella la que pone esas dos palabras. No la justifico, mis colegas, a menos de que no haya ningún especialista en derechos sexuales entre los que la acompañan, que pudiese ser otra explicación, pero insisto en lo que dije al principio. Desde el punto de vista de los especialistas, y especialmente bajo el influjo de esa droga, mi querida señora, es inoperable el sexo, para decirlo de alguna manera discreta, y no puedo extenderme más, porque usted debe estar entendiendo lo que quiero decirle. No es atractivo para ese tipo de personas una persona en este estado. Y no puedo extenderme más porque entro en morbosidades que no conviene. No es necesario, claro. El crimen perfecto no existe. O sea, la falta de pruebas quizás, o que se escondan pruebas. O la mala investigación. O la mala investigación. Pero en este caso, que ya han pasado 18 años, puede haber sido... Es que no quiero que se malinterprete, ¿eh? Puede haber intervención de altos mandos, por ejemplo, en este caso, y que se haya ocultado información a propósito. Si me permites, yo siempre he estado cercano a la hipótesis del mayor Ovalle. Desde mucho antes de que él reclamara públicamente. Más cuando supe que realmente lo amenazaron de muerte, porque eso fue real, absolutamente real, de que se peleó con mandos muy importantes de su institución. ¿Al mayor Ovalle al mayor Ovalle, acuérdate que lo dijo en esta mesa, lo planteó. Lo he dicho. Y la red de drogas que había, de narcotráfico, era absolutamente real también. Y estaba metida su institución en ese momento. Y él lo sabía y él lo persiguió. Entonces, si tú me preguntas, de todas las hipótesis, ¿cuál ha estado más cercana? Desde mi perspectiva, ha sido precisamente la del mayor Ovalle. Recuérdela para que la gente entienda esta hipótesis del mayor Ovalle. Y es que el mayor Ovalle señala personas. Señala personas y algunas de esas personas, como usted sabe, mi querida señora, están muertas. Y a nosotros no nos cabe señalarla, porque caemos en el aspecto judicial curiosísimo de que se nos viene encima la ola a nosotros. Pero en el fondo él denunciaba que él, cuando comienza a encontrar la hebra de esta investigación, es amenazado y empiezan a pasar cosas extrañas, en el fondo, para evitar que se llegue a la verdad en relación a este caso. Absolutamente, y hubo facetas, él lo señala, pero que no se investigaron. Exactamente. Esta relación que tenía, por ejemplo, la jueza con el señor Betanzo, que era tan extraña, no quiero decir espuria, pero era extraña. Entonces hubo facetas que no se investigaron y a lo mejor nunca van a ser investigadas. Porque a lo menos yo no la vi en el famoso careo del cual he hecho referencia. Llama mucho la atención las cosas que quedan más preguntas que respuestas en este caso, cuando uno está esperando que esto termine de una vez por todas. Para descanso de la familia, también para tranquilidad de una sociedad que ha visto en este caso un ejemplo de inoperancia del sistema, derechamente en muchos sentidos. En esa medida vamos a estar sumamente atentos a lo que pase con este caso, y yo quisiera aprovechar también de agradecer toda la información que nos va llegando de ustedes, que nos ven en sus casas y que nos cooperan con antecedentes, con denuncias, y aprovechar esta invitación a que sigan denunciando sus casos también en el siguiente WhatsApp. Pongan atención.